¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar esta serie de exposiciones o seminarios de jueves de consultas. En esta oportunidad vamos a exponer las citas y referencias en el formato APA 7. Muy bien. La anterior vez, como quizás han podido revisar, hemos visto Vancouver. En esta oportunidad estamos viendo el otro gran formato de exposición de hacer citas y referencias para nuestros trabajos científicos. Bien, continuamos. Acá podemos ver la lista, el contenido que vamos a exponer. Vamos a comenzar exponiendo el objetivo de la sesión, algunas definiciones previas, luego qué es la normativa APA 7, y luego vamos a ir a lo más importante, que es cómo citar y cómo referenciar en este formato. Bien, el objetivo de la sesión es exponer la normativa APA 7 en lo que refiere a citas y referencias para la realización de trabajos de investigación, así como su aplicación para los distintos tipos de fuentes bibliográficas que el contexto actual exige utilizar. Hoy en día que eh, tenemos el Internet o las páginas web a nuestra disposición, también tenemos muchos tipos de formatos o de material que citar, ¿no? Para poder elaborar nuestros trabajos científicos. En ese sentido, la presente exposición quiere dar algunos ejemplos sobre cómo hacer justamente estas citas, ¿no? De los diferentes formatos que existen. Antes de seguir, exponemos acá tres de las revistas, entre todas las que editamos, a partir de la Oficina de Publicaciones, que justamente utilizan el formato APA, ¿no? Ahí tenemos la revista Psicológica Herediana, luego la revista Salud y Tecnología Veterinaria y Acta Herediana, para que puedan consultarlo y ver justamente cómo es que se aplica este formato APA. Bien, vamos a ir a lo que son las definiciones previas de fuentes bibliográficas, de la citación y las referencias. Para comenzar, las fuentes bibliográficas son aquellos materiales a través de los cuales se obtiene información verídica para realizar informaciones. Es importante indicar y exponer nuestras fuentes a fin de dar sostenibilidad a nuestros resultados. Entonces, una vez que nosotros estamos realizando nuestros trabajos científicos, em, tenemos que buscar información, lo cual nos va a ayudar a sustentar nuestros argumentos o nuestros resultados o incluso comparar lo que hemos encontrado. Entonces, justamente para eso sirve buscar las fuentes bibliográficas. Nosotros no aprendemos de la nada, sino a partir de las lecturas, a partir de los materiales que revisamos, ya sea en libros, en artículos en internet, en periódicos, ¿no? Entonces es justamente eso lo que son las fuentes bibliográficas. Ahora, por otro lado, como mencioné en la segunda oración, es importante no solamente acudir a esas fuentes bibliográficas, sino indicarlas y exponerlas al momento de terminar o elaborar nuestro trabajo científico, porque ya es un reconocimiento que se le está dando a los autores que hemos revisado, y de modo que le da mayor seriedad y mayor sostenimiento, mayor sustentabilidad a nuestro trabajo. ¿Qué es la citación? Es reconocer las ideas y los aportes de los autores cuyas investigaciones utilizamos en nuestros trabajos académicos. Justamente lo que indiqué en la diapositiva anterior es, vamos a utilizar justamente argumentos o ideas o resultados de otros autores, entonces se les tiene que reconocer, ¿no? Eh, en esta interacción, bueno, en esta se va a elaborar o se va a generar una interacción entre nuestras ideas y las ideas de otros autores, a lo que acá menciono como una interacción entre las ideas, a partir de lo cual pueden generarse distintas dinámicas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de recoger antecedentes, que es la literatura académica, validar nuestros argumentos o contraponer los argumentos de otras personas. Entonces, estos fenómenos ocurren justamente en la tarea de citar, ¿no? Por otro lado, ¿qué son las referencias? Estas consisten en la lista de fuentes que utilizamos en toda nuestra investigación. Una vez que acabamos la investigación, justamente en la parte final de nuestros artículos o tesis o trabajos académicos, se va a elaborar una lista de todas las referencias que hemos utilizado para nuestro trabajo académico, ¿no?
Depende del formato que utilicemos, que podría ser Vancouver, MLA, APA u otros. Esta lista de referencias, o puede estar al final, o puede estar en los pies de página de otro tipo de formato, pero en lo que respecta al APA, se va a encontrar en la parte final del artículo y va a estar ordenada alfabéticamente, ¿ok? Como vamos a ver más adelante. Bien, la normativa APA 7 es uno de los formatos de citas y referencias más utilizados por diferentes instituciones académicas y editoriales, dices, véase libros, tesis, revistas, entre otro tipo de publicaciones. Es, como van a poder observar justamente cuando ustedes revisen em, su bibliografía, ¿no? Para elaborar sus trabajos, van a ver que utilizan bastante ese tipo de formato, ¿no? Es justamente el que vamos a exponer en adelante. ¿Cómo se cita en APA 7? Para dar eh, una pequeña introducción antes de entrar a los ejemplos. En APA 7 existen dos tipos de citas, las citas directas o textuales y las citas indirectas o paráfrasis. Las citas directas quiere decir que vamos a citar tal cual la idea o el argumento o los resultados que estamos recogiendo de alguna fuente, tal cual, sin ninguna manipulación, sin ningún parafraseo, y ni nada, sino tal cual. Entonces, hay, dentro de ese tipo de citas textuales o directas, hay dos modalidades, cuando son menos de 40 palabras o 40 palabras o más. Y ahí vamos a ver cómo vamos a citar bajo estas modalidades. Las citas indirectas o paráfrasis es cuando vamos a resumir las ideas que estamos recogiendo o parafrasearla, porque vemos que no es necesario citarla tal cual la hemos encontrado, ¿no? En cuanto a la citación, como podemos ver en la tercera viñeta, tiene este formato de autor, coma, año, coma, paginación, ¿no? Esto puede variar, sí, en cuanto le pongamos énfasis al autor o no. Vamos a ver que si le ponemos énfasis al autor, el nombre o el apellido, mejor dicho, de este autor va a estar antes de entrar a la cita, ¿no? Y si no le queremos dar énfasis al autor, el apellido se va a encontrar en la parte final. Esto lo vamos a ver en los ejemplos. Bien, comencemos con las citas directas. Como mencioné, son citas textuales, tal como la encontramos en nuestras fuentes consultadas. En esta oportunidad vamos a ver, para comenzar, las citas directas que son menos de 40 palabras, las cuales se van a introducir dentro del mismo párrafo. ¿Ok? Vemos en la primera viñeta un ejemplo en donde dice, a propósito del uso médico de los tumis, Paico y Vilches, 2022, menciona que a juzgar por lo que se observa en la cerámica del antiguo Perú, el uso que le dieron los aborígenes peruanos al tumi se orienta al degollamiento de los prisioneros y a la práctica de la cirugía. Página 144. Acá vemos dos resaltados. ¿Qué quiere decir? Que primero que estamos viendo todo un párrafo donde estamos citando a Paico Vilches y le estamos dando énfasis a este autor, por lo mismo que estamos colocando primero su apellido. Entonces estamos colocando primero el apellido, luego el año, 2022, y luego qué es lo que está mencionando este autor, que va entre comillas, y finalmente colocamos en qué página se encuentra esta cita directa. ¿Ok? Esta es una modalidad con énfasis en el autor. En el segundo ejemplo podemos ver que dice, es importante mencionar que, para muchos, el planteamiento del influyente Foro Económico Mundial de Davos sobre la Cuarta Revolución Industrial como la función de tecnologías que está eliminando los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico. Cita Schwab, 2016, párrafo 2, que según ellos está por iniciarse, se basa claramente en postulados transhumanistas. En esta oportunidad, o en este ejemplo, mejor dicho, tenemos una cita directa también, menos de 40 palabras, también entrecomillada, pero donde no hay un énfasis en el autor citado. Como podemos ver, el autor, que es Schwab, está luego de la cita misma. Y otra peculiaridad de este ejemplo es que no se trata de un libro, ¿no? Como si se trata del primer ejemplo, donde se pone la P punto, que significa página, sino que se trata de un párrafo. Por eso ponemos la abreviatura del párrafo, ¿no? Que se puede entender que se trata de
algún, alguna fuente de internet, ¿no? En algún foro o en alguna página de periódico virtual, donde vamos a encontrar los párrafos en lugar de páginas. Un ejemplo más sobre citas directas, lo vemos en la tercera viñeta, que dice, al respecto, George Orwell señala, hay varias diferencias fundamentales entre totalitarismo y todas las ortodoxias del pasado, en Europa como en Oriente, citado en Cáceres y Perlac, 2023. Acá lo que quería mostrar es el citado en, que es una cita de cita. No es, si bien estamos citando a George Orwell, la cita de acá, esta no se encuentra en una fuente que hemos encontrado directamente de Orwell, sino en Cáceres y Pirlac. Esto siempre se recomienda recurrir a a la fuente principal, en este caso debería ser George Orwell, pero también es posible generar una cita de cita, ¿no? Cuando no podemos llegar a George Orwell o cuando quizás queramos en el mismo párrafo o en el mismo sentido de nuestras ideas rebatir lo que dice Cáceres y Pirlac, ¿no? Entonces, acá hemos mostrado tres ejemplos de lo que son citas directas, que son, para este caso, menos de 40 palabras. Bien, continuamos. Bien, acá tenemos una cita de más de 40 palabras. Y en cuanto a la forma, ¿qué es lo que dice APA? Para comenzar, como hemos visto en los ejemplos anteriores, estamos usando comillas, ¿no? Comillas de inicio y comillas, bueno, comillas para desde el inicio de la cita hasta el cierre. En el caso de las citas con más de 40 palabras, no se va a colocar comillas, como podemos ver. Además, va a estar con una sangría mayor y con una sangría mayor y con un interlineado mayor también, ¿no? El mismo libro de Lapa dice 2.0, ya depende de cómo lo maneja la editorial, pero sí es un interlineado mayor. Algunas cosas más que podríamos ver acá, estamos utilizando en la cita misma, como podemos ver acá, hay un corchete, ¿no? Que lo hemos resaltado, un corchete a 3 puntos y que encierra 3 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto es más largo, pero hemos acortado una parte que quizá no sea importante para lo que queremos indicar, ¿no? Entonces, eso también es válido. Estos puntos suspensivos no van a ir ni al inicio ni al final, siempre solamente se van a colocar al medio de la cita, ¿no? Bueno, se la cita ya se podrá contar que tiene más de 40 palabras. Y una vez que terminamos la cita tal cual, le vamos a poner un punto y vamos a abrir. En este caso es una cita parentética, con énfasis en la cita y no en los autores, por eso mismo los autores van a ir indicados al final, ¿no? En este caso también podemos ver que se trata de un autor, de una fuente con dos autores, Paco Vilches y Paico Sumaeta. Ambos autores van a estar separados por una I. En algunos casos van a encontrar que piden utilizar el otro símbolo en inglés que también se puede considerar como I, pero ya que estamos usando textos en español o escribimos nuestros artículos en español, eh, vamos a emplear justamente la I, ¿no? De Y. Bueno, acá también está el 2021, el año de la fuente, y la página en la que se encuentra la cita. No sé si pueden ver en la parte final de la cita, desde pues se creía que la malformación era un signo de tener poderes sobrenaturales. Eso está en cursiva, y esta cursiva estamos señalando que son nuestras. Por eso justamente al final de la citación indicamos esto, ¿no? Cursivas añadidas, que quiere decir que no son cursivas de la fuente, sino nuestras. Esto es importante para aclarar que estamos resaltando esta parte de la cita porque, bueno, lo consideramos importante o porque la vamos a desarrollar más adelante. Bien, sigamos. Bien, estas son las citas indirectas. ¿Ok? Acá vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es una cita indirecta? Es cuando vamos a parafrasear una idea. No la hemos convenido para citarla tal cual, porque no lo hemos visto necesario, entonces vamos a parafrasear. O quizás queremos eh, reunir resultados de varios artículos, entonces para no citar todos y todos los artículos llegan al mismo resultado, podemos citar de esa manera, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, vamos a leer desde acá, desde racismo. Racismo y sus variantes
enconos, aversiones, rechazos y hasta odio establecidos a lo largo de siglos, basados en concepciones trágicamente esquemáticas de pieles, colores, tallas, sexos y géneros. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se ha mencionado acá o son ideas o son conceptos que están tratando ambas citas de acá, ¿no? En este caso, Beck-Chain y Johnston y Kanizaki, ¿no? Esta es una cita indirecta porque no estamos empleando frases directamente de esta fuente, sino que es como una especie de resumen o un parafraseo de algunos resultados que tienen estas dos fuentes, ¿no? Otros aspectos que podemos resaltar acá. Beckchain et al. Et al es un término latín que significa y otros. Entonces, en APA lo vamos a usar cuando la fuente tenga más de dos autores, de tres autores para adelante. ¿Ok? Cuando son dos autores, vamos a mencionar los dos apellidos, como el ejemplo de acá que está a la derecha, John Stone y Kanizaki. Pero cuando sean más de dos autores, vamos a emplear el et al. Vamos a colocar el primer apellido, que corresponde al autor principal, y, y de esa manera, ¿no? Entonces, y en este caso, como estamos empleando dos fuentes para la cita indirecta, o también se aplica para cualquier cita, este, ambas fuentes van a estar separadas por punto y coma. Puede haber más fuentes, ojo, ¿ah? Puede haber tres, cuatro, y cada una va a estar separada por punto y coma. ¿Ok? Bien, en la parte final de este texto vamos a encontrar otra cita indirecta en la que se menciona a un autor institucional, ¿no? De American Psychiatry Association, de APA, justamente, eh, donde hay algunas cosas que he querido mostrar. En los casos de instituciones, por ejemplo, que en nuestro texto, en nuestro trabajo científico, vamos a emplear varias citas, ya sea directas o indirectas, en este caso de APA. Podemos en la primera mención colocar entre corchete, dentro de paréntesis, APA, ¿no? Las siglas. De modo que en las siguientes citas que usemos sobre el mismo autor institucional, vamos a emplear solamente APA, ¿no? O sea, las siglas APA en lugar de mencionar nuevamente toda la institución, ¿no? Lo mismo puede ser, por ejemplo, con Ministerio de Salud. En la primera lo colocamos completo y en la siguiente y ponemos entre corchetes o en paréntesis MINSA, ¿no? O Ministerio de Producción produce y así, ¿no? Etcétera. Entonces, para no estar mencionando todo el título completo, ¿no? O todo el nombre completo de la institución. Otro aspecto que acá se puede señalar, como pueden ver, dice 2022b. ¿Qué es lo qué quiere decir? Que en este texto se está empleando dos o más fuentes del mismo autor, en este caso APA, eh, que también están publicados en el mismo año, o sea, 2022. Entonces va a haber una cita en la que va a ser 2022a. Esto como para poder diferenciar, ¿no? Porque se supone que cada cita que empleemos en nuestra investigación tiene que reflejarse en la parte final de las referencias, ¿no? Y ahí vamos a ubicar. ¿Ok? Bien, eso es lo que estamos resaltando de las citas. Una revisión rápida nuevamente. Son citas directas o indirectas. En las citas directas, eh, se pueden clasificar en menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Ya hemos visto cómo lo empleamos, con comillas, cuando son menos de 40 palabras, y en un párrafo aparte cuando son más de 40 palabras, con la sangría y con el interlineado diferente. Las citas indirectas ya vimos que no usamos comillas, sino más bien recogemos o parafraseamos ideas o resultados eh, para, para sustentar nuestro trabajo científico. Bien, ahora vamos a entrar a las referencias. Ya. Las referencias, ya hemos explicado, es el listado de las fuentes que hemos utilizado para nuestro trabajo científico. Eh, Justamente las fuentes son diferentes tipos, como libros, artículos, capítulos de libros, leyes, etcétera. Entonces, justamente de ahí deriva cómo la diferenciación de cada una de estas al momento de referenciar. ¿Ok? Acá tenemos el libro. ¿Cómo es que empleamos el libro? Son cuatro elementos, ¿no? Claro, son cuatro elementos siempre que vamos a emplear para las referencias. Es el autor, el año, el título y la fuente en donde vamos a encontrar, que en este caso el libro es la editorial, ¿no? Bien, acá tenemos los autores. El formato como es, vamos a colocar primero el apellido, coma,
los iniciales de los nombres, H.A. y Y, si es que son más de un autor, Álvarez, M.E. ¿Ya? Esa es la primera parte que estamos mencionando los autores, ya vemos cómo lo estamos separando, primero apellidos, luego iniciales de nombres. Luego vamos a poder colocar entre paréntesis el año de publicación de la fuente, 2013, y luego vamos a colocar el título del libro en cursiva, como podemos ver acá, ¿no? Y una vez que terminamos, vamos a colocar el nombre de la editorial, ¿no? Editorial Médica Panamericana en este caso. Entonces, como podemos ver claramente, hay cuatro elementos: autor, año de publicación, título y editorial. Y también podemos ver que estamos separándolos por puntos, es otra característica. Un elemento más que se puede ubicar aquí, en este caso no está, pero podría ser el link donde se encuentra el libro, ¿no? Si es que es un libro virtual. Y ese sería un quinto elemento, ¿no? Pero bueno, en este caso no, entendemos que es un libro físico y ya. Entonces, eso es lo que respecta al libro. Vamos a ver ahora el siguiente, que es el capítulo del libro. A ver, el capítulo del libro se suele usar sobre todo para compilaciones, libros que contengan diferentes artículos o cuyos capítulos sean escritos por diferentes autores. También se puede aplicar para un mismo autor, ¿no? Por ejemplo, el libro anterior de Argente y Álvarez, si es que queremos citar el capítulo 5, por ejemplo, ¿no? También se puede usar, ¿no? No necesariamente si es que tiene dentro varios autores. Bien, en este caso, nuevamente estamos aplicando primero los apellidos de los autores del capítulo, autores del capítulo, en este caso Vallejo y Urreta Vizcaya, el año de publicación, 2015, el título del capítulo, que va a estar en redondas, en este caso trastornos depresivos, y luego vamos a señalar dónde ubicamos este capítulo. Entonces vamos a comenzar con la preposición en, ¿no? Como podemos ver acá, en, y lo que sigue es el editor compilador del libro, ¿no? En ese caso se llama Vallejo. Entonces, y vamos a señalar qué es Vallejo, ¿no? Del libro. En este caso es el editor, por eso podemos poner acá en la abreviación de editor, ¿no? También puede ser compilador y la abreviación sería comp. Luego coma, y vamos a colocar el título del libro donde está ubicado este capítulo, ¿no? En este caso, Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. Le va a proseguir en qué páginas está contenido el capítulo del libro, con esta PPE, ¿no? Que significa páginas en plural, y desde donde inicia el capítulo y dónde termina, ¿no? 249, 276, punto, la editorial, en este caso el Sevier. Entonces, estos elementos nos van a ayudar a ubicar el capítulo del libro. También podemos ver que solamente va a estar en cursivas el título del libro, no el título del capítulo. Em, y de esta forma podemos aplicar. Que eso también se puede aplicar también, por ejemplo, en actas, ¿no? Cuando acaba un congreso, a veces el congreso termina bueno, se encargan de editar las ponencias, ¿no? Entonces también podemos aplicar esto ahí. A veces no tenemos, quizás en algunos casos no va a haber paginación, podemos colocar también capítulos, si es que tenemos, no sé, por ejemplo, capítulo 3 capítulo 4, ¿no? Eh, de modo que nos ayuden. Algo que quiero mencionar es que tanto las citas como las referencias en APA, en este caso, la idea es que ayude al lector de nuestros trabajos científicos a ubicar las fuentes. Entonces, por eso mismo, colocan estos datos elementales para ubicar, ¿no? Y también para reconocer lo que estamos empleando. Bien, vamos a seguir con el artículo de revista, que es lo que se suele usar bastante para los trabajos científicos. Vamos a comenzar nuevamente con el autor, el año de publicación, el título del artículo en redondas, va a seguir el nombre de la revista. En este caso, a diferencia de Vancouver, APA sí te pide que esté el título completo, ¿no? No abreviado. En este caso, el título es el título de la revista en cursiva es Enfermería Neurológica. Le va a seguir el volumen, que también está en cursiva. Luego va a seguir el número de la revista, uno en este caso, entre paréntesis, coma, y la paginación, sin mencionar P, ¿no? La abreviación de páginas. Entonces, punto, y en este caso sí se está colocando el link, porque entendemos que es una revista virtual, ¿ok? Entonces, esos son los elementos básicos para referenciar un artículo de una revista, que es lo que usamos mucho, ¿no? Bien, acá voy a colocar algunos ejemplos, tanto de libros como artículos, como para indicar algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto en estos ejemplos
publicaciones de autores reales, ¿no? Autores de personas, ¿no? Pero también puede ser un autor institucional, como en este caso el Ministerio de Salud. Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero colocamos el nombre institucional, el autor institucional, que en este caso es el Ministerio de Salud, nombre completo, no se coloca MINSA, ¿no? Luego entre paréntesis 2019, el año de publicación, el título en cursiva, y luego, si es que como en este caso, el link, ¿no? Si es que se encuentra. Hay una especificación para la cantidad de autores en APA, ¿ya? APA sí te pide colocar varios autores. Por ejemplo, Vancouver te acepta por colocar 3 o 6 autores. En cambio, APA sí te pide colocar la gran mayoría de ellos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya, la diferencia es si son hasta 20 autores o más de 20 autores. Si son hasta 20 autores, se van a colocar todos, así sea 20, ¿no? 19, 18, todos los autores se colocan. Y el último va a estar separado por una I, ¿no? Como podemos ver acá, igual, apellido, inicial del nombre, separados por comas, hasta el último, ¿no? Luego va a estar el año, el título, en este caso es una publicación en una revista, el nombre de la revista, como ya hemos visto. Otra cosa que podemos ver acá, que en este caso es una publicación continua, quiere decir que no usa paginación. Entonces, para ubicar el artículo, en este caso tiene su código, ¿no? Artículo E83 y está empleando un DOI, ¿no? Entonces, también esto es importante mencionar, cuando queramos, podemos colocar el link del artículo, pero también podemos colocar el DOI, y vamos a colocar el DOI completo, o sea, con el HTTPS, ¿no? No vamos a colocar solamente desde el código, sino todo completo, todo el link completo, ¿ok? Cuando son más de 20 autores, se va a nombrar únicamente 20 de ellos, los primeros 19 y el último. Y para separar o para indicar que son más de 20 autores, se va a colocar puntos suspensivos, ¿no? Vamos a mencionar los 19 primeros, luego puntos suspensivos y el último autor del artículo o del libro, ¿no? Bien, eso es lo que quería mostrar en estos ejemplos. Eh, otro formato es la tesis, ¿ok? En este caso vamos a emplear también el autor, en este caso Chávez, el año de publicación, 2015, el título de la tesis en cursiva, como podemos ver acá, y luego vamos a especificar el tipo de tesis en corchete. En este caso es tesis de maestría. Puede ser tesis de licenciatura, puede ser tesis de doctorado, incluso puede ser en algunos casos trabajo de suficiencia, ¿no? Si es que no es una tesis tal cual, o trabajo de grado, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que especificar qué tipo de tesis estamos empleando. Y luego va a ir en corchete entre corchetes, luego va a ir el nombre de la universidad, ¿no? En este caso, Universidad Nacional del Centro del Perú. Y como esto se encuentra en un repositorio, ¿en qué repositorio se encuentra, no? En el repositorio UNSP, que es de la misma universidad. Y le va a proseguir el link donde donde se encuentra la tesis. Esta es una forma de referenciar tesis en línea, ¿no? ¿Ok? Que es donde como mayormente ubicamos las tesis. Esta es como referenciar un escrito de una conferencia, congreso, ¿no? Bueno, los elementos también son básicos, el apellido y nombre inicial del autor, la fecha del evento, en este caso 2024, 22-24 de enero, que quiere decir que el evento o el congreso se ha dado lugar o ha durado en ese tiempo, ¿no? Desde el 22 al 24 de enero. Luego vamos a colocar el título de la ponencia o del escrito presentado por Rodríguez. Vamos a colocar entre corchetes qué tipo de escrito es. En este caso es una presentación de escrito. Y luego vamos a colocar el nombre del congreso, ¿no? Segundo Congreso Internacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, ¿no? Luego vamos a colocar la ciudad del evento donde se dio, en este caso Lima y la Ciudad de México. Y bueno, si es que hay un link donde se ubica el escrito, vamos a colocarlo también, ¿no? Entonces ya vemos que son los elementos que siempre se recurren: autor, fecha, título, eh, y bueno, doy, ¿no? En este caso. En este caso no hay paginación, se entiende que no, que es un escrito independiente, ¿no? Bien, esto de las leyes. En cuanto a APA, el libro no menciona ejemplos de Estados Unidos, ¿no? De cómo
cómo referenciar leyes. Entonces, tanto las leyes de allá son diferentes a las de acá. Entonces, lo que hacen varias instituciones es tratar de adaptar esas leyes o ese formato formato APA para las leyes nacionales, ¿no? En este caso peruana. Entonces, es una forma, lo que estamos presentando acá, en donde vamos a colocar el número de ley, le va a seguir el nombre de la ley, luego va a seguir la fuente o donde ubicamos la ley, en este caso el Diario Oficial del Peruano, la fecha en la que ha sido publicada la ley, 20 de agosto de 2011, y el link, si es que lo tuviéramos, ¿no? Y acá podemos aprovechar en decir que estamos colocando en primer lugar, por así decirlo, el título, ¿no? No el autor. Entonces, es importante mencionar eso. Cuando, ya sea en los ejemplos anteriores, no tuviéramos el nombre del autor, podemos iniciar desde el título. Y luego del título iría el año. ¿Ok? Si no hay año, ya sabemos que vamos a aplicar SF, ¿no? S.F, de sin fecha. Y bueno, hay algunas fuentes, ¿no? Ya que estamos en ese tema de ausencias, hay algunas fuentes que no tienen título tal cual. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Entre corchetes podemos colocar una breve descripción, ¿no? Por ejemplo, si queremos citar una fotografía, vamos a colocar en una fotografía sin título, vamos a colocar entre corchetes lo que podamos observar en la fotografía, ¿no? Una breve descripción. ¿Ok? Bien, ya vimos leyes. Esta es otra variante también de las leyes, que son las sentencias o expedientes. En este caso, por ejemplo, estamos tratando de un caso, ¿no? Caso Comunidad Moiguana versus Suriname, es el nombre del caso, el año de la sentencia, 2005, y la institución que emite la sentencia, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la fecha de la sentencia y el link, ¿no? Donde encontramos en este caso la sentencia o el caso. Ya, lo mismo vamos a aplicarlo para expedientes, etcétera. Entonces ya hemos visto dos ejemplos de cómo referenciar fuentes jurídicas. Ya acá estamos viendo documentos de agencias gubernamentales o de otras organizaciones. Por ejemplo, eh, que es muy parecido a lo que hemos visto antes, ¿no? En este caso, Organización Mundial de la Salud, OMS, se coloca primero como autor institucional, el año, el título, en cursiva, como podemos ver acá, no se menciona al editor, porque bueno, el editor sería la misma Organización Mundial de la Salud, entonces ya no se coloca ese dato. Y bueno, se coloca finalmente el link. En este caso, en el segundo ejemplo, también tenemos un documento de una institución eh, como como es en este caso UNICEF, que también es mundial. Entonces, pero en este caso sí tiene un autor, ¿no? O sea, tiene un autor personificado, una persona. Entonces podemos colocar como autor, obviamente, a Núñez en este caso, el año. Vamos a colocar en cursiva el título del documento. Y al final sí va a estar como editor la UNICEF en este caso, ¿no? Una institución. Y finalmente el link donde vamos a encontrar el documento. Entonces podemos ver que son documentos en dos formatos, ¿no? Ya sea como sin un autor o como el autor que figura como la institución o con un autor real, un autor personificado. Otro formato que tenemos en APA es las entradas de diccionario, o sea, lo que buscamos, o enciclopedias también, ¿no? Esto se caracteriza sobre todo porque suelen actualizarse. Entonces, como se suele actualizar, no tienen propiamente una fecha, ¿no? En algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española se suele colocar como fecha en 2014 porque es la última edición que hay. Pero también se puede colocar sin fecha porque en algún momento ese diccionario va a ser actualizado, entonces su fecha no va a ser la que corresponda a 2014, sino una nueva. En todo caso, en esos casos se va a utilizar el recuperado, ¿ok? Que es la fecha en la que estamos recurriendo a la entrada de este diccionario, ¿no? Entonces tenemos en este caso el autor institucional, la Real Academia Nacional de Medicina de España, la fecha, que no se menciona porque es una fuente que se actualiza constantemente. Luego pues, estamos colocando la entrada consultada, en este caso la palabra laringe, que hemos buscado en el diccionario, en la preposición en y el título del diccionario, ¿no? Diccionario de términos médicos.
la fecha, perdón, la mención de que ha sido recuperado el 5 de julio, pues, entre corchetes, y finalmente el link. ¿Ok? Eso es como ubicamos entradas de diccionarios. Acá tenemos un artículo de diario, un diario virtual. Vamos a colocar el autor, Fitzcarrald, la fecha de publicación completa, porque estamos tratando de un diario que publica diariamente, para la redundancia. Entonces, por eso se coloca la fecha completa, ¿no? O específica, ¿no? 18 de abril de 2024, no solo el año. Luego vamos a colocar el título del artículo en redondas. Y en la parte final vamos a colocar el nombre del periódico, ¿no? El nombre del diario en cursiva, La República. Bien. Luego tenemos el material de la web. Y en este caso, el material de la web que es todos los artículos o todos los escritos o fuentes que encontramos en Internet, ya sea un artículo de opinión, un artículo de actualidad, etcétera. Vamos a comenzar nuevamente con el autor, la fecha también específica, porque se trata sobre todo en los materiales de la web, vamos a colocar casi siempre la fecha específica, ¿no? Sobre todo si se trata de lo que encontramos en un blog, en una página, en un diario. Luego vamos a colocar el título de este material o de este escrito en cursiva. Luego vamos a colocar el nombre de la página en redonda y el link de donde hemos ubicado, ¿no? Eh, Vamos ahora a explicar cómo vamos a referenciar materiales de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube también, etcétera. En este caso es un ejemplo de un tweet eh, que se suele usar mucho. Se va a colocar el autor, en este caso el autor es un autor institucional, el Ministerio de Salud. Le va a seguir el nombre de usuario, en este caso @Minsa Perú. Esta forma de inicio o de mencionar al autor también se va a aplicar para el Instagram, porque justamente también se tiene esta mención, ¿no? Y bueno, en este ejemplo, bueno, en este caso es un ejemplo de tweet. Le va a seguir la fecha de publicación, la fecha exacta, 28 de enero de 2024, el título. En este caso se trata de una cita, de un título largo, entonces podemos abreviarlo, ¿no? Fortalecemos la respuesta ante el dengue, ¿no? Puntos suspensivos. Vamos a especificar el tipo de fuente, en este caso es un tweet con video. Si el tweet incluye imagen o una infografía, también se puede colocar, ¿no? Un tweet con video o tweet con imagen, etcétera. O es, ajá, punto, vamos a colocar cuál es el nombre de la red social. Ya sabemos que ya no se llama Twitter, sino X, pero como todavía no estamos acostumbrando a eso, creo que lo más apropiado es mencionar o especificar que es ex Twitter, ¿no? O sea, fue anteriormente conocido como Twitter. Y le va a proseguir el link de la fuente, o el link de donde encontramos esto. Esto se puede aplicar también en Facebook, en Instagram, como mencioné. Acá vamos a mencionar un ejemplo de YouTube. Eh, Este es de la página El Robot de Platón, que quizá muchos conocemos. Vamos a colocar primero el autor, Bartra. Vamos a colocar luego el nombre del canal, El Robot de Platón. Le va a seguir la fecha de publicación, el título del video en cursiva, qué formato es, en este caso es un video, y luego va a seguir el nombre de la red social o de la página, ¿no? YouTube. Y finalmente el link. ¿Ok? Bueno, ya vamos a terminar la exposición con esos tres ejemplos, también de redes sociales o de páginas web para ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos un podcast. ¿Cómo podemos referenciar un podcast? Eh, los podcasts generalmente tienen una persona que modera, ¿no? O un anfitrión. En este caso, García L., que va a ser la anfitriona. Vamos a especificar siempre esto. Ojo que eso también se puede aplicar para entrevistas. Ya, si fuera una entrevista, bueno, sería entrevistador, ¿no? En este caso, al ser un podcast, va a ser anfitriona, ¿no? También puede ser moderador, etcétera. Vamos a colocar entre corchetes el nombre del podcast, se regalan dudas podcast, la fecha, luego el título del video, luego la especificación, que es un podcast en video, porque también puede ser en audio, por ejemplo en Spotify, ¿no? O en otras redes. El nombre de la página donde se encuentra, en este caso YouTube, y el link. En el segundo ejemplo tenemos la Organización Mundial de la Salud. Vamos a colocar, ya hemos visto un ejemplo anterior, ¿no? Parecido.
la fecha y el nombre de la publicación en cursiva y luego sigue el link. Y por último, algo que se está utilizando mucho ahora, ¿no? En nuestro juego de investigación, estas inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, ¿cómo referenciamos esto, no? En APA menciona, obviamente no menciona exactamente ChatGPT porque esto es reciente y la última publicación de APA es 2019. Entonces, pero sí especifica un tipo de formato, el software. Entonces, lo que se va a hacer es adaptar, ¿no? Porque finalmente el ChatGPT puede ser un software cuyo autor, en ese caso el ChatGPT, es OpenAI, que se ha generado en 2023. Entonces se va a colocar de esta manera, ¿no? Como autor se va a poner OpenAI el año 2023, punto, digamos, el programa o el software, en este caso, o ChatGPT, la versión que se esté utilizando, luego la especificación, ¿no? ¿Qué es este ChatGPT? Es la aplicación de una conversación con inteligencia artificial, y punto, y luego el link del chat, ¿no? Ahora, el detalle del chat GPT, porque vamos a emplearlo, no sé, por ejemplo, vamos a entrar un tema eh, no sé, la cantidad de perros en cierto distrito, ¿no? La cantidad de perros callejeros en cierto distrito. Entonces, si le vamos a emplear esas especificaciones, ¿no? La consulta que le vamos a realizar al chat GPT no se va a especificar acá en la referencia, sino en el contenido. Entonces, vamos a iniciar nuestro párrafo, por ejemplo, ¿no? Se consultó a ChatGPT sobre la cantidad de perros callejeros ubicados en San Martín de Porres, por ejemplo, ¿no? Y se encontró el siguiente resultado, dos puntos y comienza la cita, ¿no? Si es una cita larga, de más de 40 palabras, para un párrafo aparte, como ya mencionamos, o es un resultado corto, y vamos a colocarlo en el mismo párrafo. Pero lo que quería mencionar con esto último es que esas especificaciones que hemos recogido de ChatGPT se van a mencionar únicamente en el contenido, no en las referencias. En las referencias únicamente va a ir lo que estamos viendo acá, ¿no? Bien, con esto he terminado mi exposición. Voy a leer, creo que me va a ayudar Roxana para ver si hay preguntas. Roxana, ¿me Sí, ayudas? Ronald. Sí, 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 sí. He recogido las preguntas que nos han ido haciendo las personas por el chat. Bueno, primero te agradecemos mucho la exposición, bastante condensado, bastante didáctico también. Han surgido algunas dudas como por ejemplo, a ver, nos dice, solo redacta la Y porque son de habla hispana, eh, y del mismo modo, bueno, cuando se redacta en inglés, eh, pero si la tesis es redactada en español, ¿debería haber uniformidad? Ya, más o menos entendí, ya. Si nuestro texto, sea una tesis, sea un capítulo de libro, eh, sea un artículo científico, está en español, lo escribimos nosotros en español, tenemos que usar la Y, es lo que dice la norma, ¿no? Porque la otra I, que ahorita no tengo el nombre exacto, tiene su nombrecito, un carácter en inglés, entonces no tiene coherencia usar un carácter en inglés en un texto en español. Pero sí es verdad que algunas editoriales prefieren usar esa letra, ¿no? O alguna editorial. Lo correcto es no, es usar la Y, pero ya depende de la editorial, ¿no? Entonces, creo que con eso contesto la pregunta. Obviamente, si nuestro texto está escrito en inglés, vamos a emplear el otro término, no la Y. Ok. Va la siguiente pregunta de Leslie Jara. Nos dice, con relación al uso del punto en la cita directa e indirecta, ¿cómo deberíamos usarla en ese caso? ¿Va antes de cerrar la cita, después de cerrar la cita? Ya, sí, buena pregunta, porque sí, APA especifica eso, ¿no? Algo para mencionar también, APA, no solamente el manual APA, ¿no? Que tiene casi 500 páginas, no solamente menciona cómo citar o cómo referenciar, también da varias especificaciones de cómo realizar nuestro trabajo científico o nuestra tesis. Entre ellas, también reglas de ortografía. Sin embargo, estas reglas de ortografía, por ser un texto escrito en inglés, van a obedecer a la ortografía en inglés, ¿no? En ese idioma. Entonces, es un tema de tratar de adaptarlo a la ortografía en español, ¿ya? También menciona este manual, también menciona, por ejemplo,
cómo elaborar tablas, figuras, entre otras cosas, ¿no? O cómo emplear nuestros subtítulos, ¿no? Que quizás si hemos visto algún manual de cómo redactar nuestra tesis, vamos a encontrar ahí, ¿no? Como los subtítulos uno 2 entre otras cosas que mencionaba. Eso lo quería decir para que si es que hay una persona interesada, revisar, ¿no? Esos otros datos. Acá en esta exposición nos hemos enfocado solamente en citas y referencias, pero hay más cosas. Ya, sobre la pregunta. Bueno, cuando se trata de una cita directa corta, de menos de 40 palabras, se va a emplear en este caso, por ejemplo, ¿no? Veamos el primer ejemplo, ¿no? Mencionamos directamente la cita, termina la cita, cerramos comillas, va a ir la página y luego el punto final, ¿no? No, el punto final, el punto no va a ir entre Roxana, así se ve el cursor del mouse, ¿no? Sí se ve. Ya, ok. El punto no va a ir en esta parte, ¿no? Si estamos tratando de una cita corta, no va a ir acá, sino va a ir acá en la parte final, ¿ok? Como podemos ver acá en nuestros ejemplos. En el caso de la cita larga, de más de 40 palabras, vamos a citar, acaba la cita, vamos a colocar punto, y recién ahí se va a mencionar eh, dónde ubicamos, ¿no? Los datos. En este caso, autor, año y página, y bueno, en este caso el agregado de las cursivas. Pero esta especificación va a ir después del punto, ¿ok? Eso va a ser únicamente en la cita larga. En la cita corta, nuevamente el punto va a ir después de la especificación, ya sea aquí o aquí. Con eso respondo a la pregunta. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Natalia Echevarría. Nos dice, cuando hay traducciones y citaciones de esas traducciones que se han utilizado por el autor, el que yo tengo acceso, ¿cómo se cita en este caso? Entiendo que quieres saber si es que cito al autor que yo tengo o cito las citas de esas traducciones. Ya, a ver, sí, esta es una pregunta buena. Nuestras fuentes pueden estar en varios idiomas. Entonces, cabe mencionar que por ejemplo, en este tercer ejemplo, ¿no? Cita de citas. Lo que recomienda APA, y en general, varios formatos, Vancouver también, es tratar, si es que la cita empleada es la consideramos importante, tratar de recurrir a la fuente principal, ¿no? En este caso, por ejemplo, creo que lo apropiado, quizá o lo que recomiendan es recurrir directamente a George Orwell en lugar de Cáceres y Pirla, ¿no? Que es una cita. Pero si no hay de otra, emplearlo, ¿no? Y bueno, especificar que es una cita, ¿no? Citado en. Ok, si es una cita en inglés, o un libro en inglés, o un artículo en inglés, tenemos dos opciones. Podemos citarlo tal cual en el idioma en que se presenta y no habrá ningún problema si es que lo colocamos tal cual en inglés en este caso, por ejemplo. Ahora, si queremos traducirlo nosotros mismos, podemos colocar, así como colocamos acá en cursivas añadidas, podemos colocar traducción nuestra, por ejemplo, ¿no? La especificación. Traducción nuestra, traducción propia, algo que indique que el texto que estamos colocando ha sido traducido por nosotros. También, sí, si es que el texto está en otro idioma y lo ha traducido tal autor, también podemos especificar, ¿no? Igual, ¿no? Traducción realizada por el autor compilado. No es obligatorio, pero también si desean lo pueden mencionar, ¿no? En el caso de acá, George Orwell escribe en inglés, obviamente. Quizás se hubiera podido colocar, ¿no? Traducido por los autores Cáceres y Pirlo, ¿no? Pero a veces no es tan obligatorio, no es obligatorio, mejor dicho. Pero si lo desean mencionar, puede ser. Pero sí, cuando la traducción es propia, ¿no? Traducción nuestra, sí, eso sí nos dice APA que hay que mencionar. Ok, vamos con la siguiente pregunta de Henry Cueva. Nos dice, para citar las presentaciones, las diapositivas de los docentes, ¿nos puedes dar alguna sugerencia? Y también tengo otra pregunta que nos dice, bueno, en tu opinión, ¿qué gestor de referencias bibliográficas es el que mejor, ahí no lo entendí muy bien, pero ¿cuál es el que se adapta mejor con APA, un gestor bibliográfico? Ya, bueno, no entendí bien la primera pregunta, Roxana. Ya, ¿cómo hacemos con las diapositivas de los docentes? En el caso de que yo sea alumna, por ejemplo, y quiera citar algo de mi profesor. Ya entendí. Por ejemplo, si queremos citar este material que estamos presentando, lo vamos a compartir con los participantes luego. Y queremos, por ejemplo, ¿no? Quiero citar estas diapositivas, sí, también hay una forma.
Se va a colocar igual el autor, o en este caso es una presentación institucional, entonces tendría que ir el nombre de la universidad o puede ser de la misma oficina. Va a ir el año en donde ha sido compartido, en este caso 2024, y vamos a colocar el título, ¿no? En este caso, por ejemplo, el título es Citas y referencias en APA, y en corchetes vamos a colocar la especificación, qué tipo de formato es, diapositivas, ¿no? Punto y el link si es que hubiera un link, ¿no? Esa sería la forma de presentar o de citar diapositivas que nos interesen, ¿no? Espero que con eso haya respondido la pregunta. Sobre los gestores bibliográficos, en octubre, ¿no, Roxana? Vamos a generar vamos a exponer también, ¿no? Cómo utilizar los gestores bibliográficos, sobre todo para APA y Vancouver. Con Mendeley. Sí, vamos a dar un Ajá, taller coméntenme, sobre Mendeley. es una Ujú. forma. Ajá. Bien. Leslie Jara nos pregunta, cuando está elaborada la cita o referencia, por ejemplo, las iniciales de UNICEF, ¿se pone la referencia en inglés o en español? Ya, no, puede ir también en español, ¿no? Acá, por ejemplo, hemos colocado, ya, sobre eso, yo creo que es, siempre cómo encontremos la fuente, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Si este documento lo hemos encontrado en español, entonces lo correcto sería mencionarlo como Organización Mundial de Salud. Pero si el documento estuviera en inglés, va a ser va a estar mencionado la institución en inglés, ¿no? El World Health eh, Organization. Entonces, depende de cómo encontremos la fuente, si no, ¿no? Siempre es así, si la fuente está en inglés, y eso también te recomienda Vancouver, ¿no? No es necesario traducir, mejor es mencionarlo tal cual encontremos la fuente en español, inglés, ¿no? Ya cuando son idiomas un poco que no son de latinas, por ejemplo, ruso o chino, ¿no? Ahí sí se sugiere darle una traducción, ¿no? Entonces, ya sea para citas o referencias, lo recomendado es colocar el nombre en el idioma en el que encontremos, ¿no? La fuente. Ok. Am, ¿Cómo se citan las imágenes? Nos pregunta Abril Ponce. Ya, las imágenes. Ahí, por ejemplo, si la imagen está dentro de un artículo, ¿no? Podemos podemos citarlo, simplemente colocar la referencia del artículo. Pero también hay una forma de referenciar una imagen, ¿no? Que es, no sé, por acá podríamos... Mm, a ver, sí sería bueno tener un ejemplo, ¿no? Pero más o menos, a ver, mencionar los ejemplos, las imágenes, una imagen en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? No sé si por ahí, voy a ver si puedo entrar a... Ah, creo que no se ve la imagen, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Solamente se ve la Se diapositiva, ve ¿no? solo la diapositiva, sí. Ya, un momento. Un momento. Ya, ahí se ve la pantalla completa. Se ve, Se ve Wikipedia, ¿no? Ya, por ejemplo, no sé, sí. quiero citar esa imagen. Entonces, como es Wikipedia, se suele colocar no como autor Wikipedia, porque en Wikipedia, por ejemplo, no hay un autor, ¿no? No suele haber un autor que podamos rescatar. Entonces, podríamos emplear, ir directamente al título. En este caso, el título de la imagen, vamos a citar esta. ¿Se ve también el archivo Word? Sí, ¿no?
Sí, se ve. Ok. Queremos, por ejemplo, citar o mencionar esta imagen. Lo vamos a referenciar del siguiente modo. Vamos a colocar el título de la imagen, si es que hubiera. A ver, en este caso, el título sería Collage of Picture. Aunque tampoco, este no es un título, este no es un título tal cual, ¿no? Esta es una especificación de lo que es un collage de varias pinturas o varias fotografías de perro. Entonces, como no tiene un título, vamos a colocar en corchetes una descripción, ¿no? Que puede ser la misma, ¿no? Collage de perros de diferentes razas, por ejemplo. ¿Ok? Luego vamos a colocar el año, en este caso Wikipedia, por ser una página que se actualiza mucho, vamos a colocarlo sin fecha, ¿no? Y luego, ya que hemos colocado digamos, el título o la descripción, la especificación que está sin fecha, y vamos a colocar en este caso recuperado, ¿no? Recuperado porque es una página que se actualiza constantemente y por eso mismo no hay una fecha, en 18 recuperado en 18 de julio de 2024. Y finalmente el link, ¿no? Eso estamos, es la forma de referenciar una imagen, ¿ok? La pregunta era sobre referenciar o cita. Creo que era cita, ¿no? Citar. Ujú. Ya, bueno, en ese caso se coloca la referencia. En el caso de ya queremos emplear esta imagen, la forma de citar, bueno, primero la forma de presentarse un APA va a ser figura, ¿no? Figura uno, por ejemplo. La descripción, ¿no? Perros de diferente raza. Por ejemplo, acá abajo va a ir la imagen, ¿ok? Esto va a ir en negrita, esto va a ir en cursiva, y acá abajo, no sé si puedo colocar alguna imagen, por ejemplo. Ya, imaginemos que ahí está la imagen. Y acá es donde vamos a colocar la fuente, ¿no? Como nota, por ejemplo, ¿no? Imagen recogida o recuperada. Verdad, perdón, acá me faltó especificar Wikipedia. Ok, ya, imagen recuperada de Wikipedia, ¿no? Vamos a colocar así fecha. Ya. Esa sería la forma, ¿no? De poder citar una imagen. Vamos a colocar la imagen misma y abajo vamos a colocar nota va en cursiva. Y vamos a colocar acá de dónde hemos recogido, ¿no? ¿Ok? Y esa sería la forma de referenciar. ¿Ya? Bueno, acá ya un agregado que he dicho cómo justamente se va a emplear o colocar una figura en APA, ¿no? Esa es la forma en la que nos pide. Figura uno, el título en cursiva, alineado a la izquierda, la nota, ¿no? Esto se puede emplear también para fotografías, para infografías, para mapas, para diagramas, etcétera, ¿no? En Ronald, el y en el caso, caso, sí. perdón, en el caso de que esta imagen sea elaborada por uno mismo, que es justamente una pregunta que nos acaban de hacer. Ya. Antes, en las versiones anteriores de APA te decían que coloquemos la frase de elaboración propia. Ahora no se coloca, porque se entiende si una imagen no tiene esa especificación de elaboración propia, o no, perdón, si una imagen no tiene una imagen, una tabla, no tiene una especificación de dónde se ha sacado, se entiende que es propia, entonces sería redundante mencionar. Entonces, la última versión de APA, APA 7, menciona que ya no se va a colocar esa frase, ¿no? Se podría colocar si es que lo has hecho tú mismo con base en algún programa, por ejemplo, ¿no? Eh, Elaboración propia con base en tal inteligencia artificial. Podría ser. Pero así, tal cual, la elaboración propia, solamente a secas, no, ya no se coloca. Ok. Conecto con otra pregunta también que nos hace Leslie Córdoba, ya que estás hablando de Wikipedia.
En el ejemplo 3 de la última diapositiva que es presentado, em, dice, ¿se considera que OpenAI es el autor o es el autor del prompt del autor? La legislación peruana reconoce la autoría de una AI. mm, Bueno, creo que eso escapa un poco de ese taller, Sí, pero exactamente. sí. Bueno, Pero o los claro, para seres el humanos. formato se está identificando la OpenAI como como autor, ¿no? Y como les mencioné, esto es una adaptación de cómo citar un software que vayamos a emplear, ¿no? Entonces es la misma, o sea, si ustedes van al manual, van en en la sección de software, es justamente tiene esta forma de acá, ¿no? Y sí, se considera a OpenAI como el autor o quien creó ChatGPT, ¿no? ChatGPT. Y a mí me surgía la duda de que no podemos hacer lo mismo con Wikipedia, por ejemplo, poner como autor, en lugar de OpenAI, Wikipedia, y luego el nombre entre corchetes de esa figura. Sí, sí podría ser. Ya, es por ejemplo, también surge esa duda como había mostrado en las diapositivas, cómo publicar cómo referenciar un artículo de un diario, ¿no? En este caso, un diario en internet, por si tiene su link. Entonces, pero por ejemplo, acá también vemos lo que pasa es que el diario también podría ser considerado un material de la web. Obviamente es un material de la web, pero podría tener ese formato, ¿no? Como podemos ver acá, en este caso el título es en cursiva. Entonces, acá también se podría colocar como cursiva, ¿no? Que es el título del artículo y esto en lugar de ser diario o ser considerado diario, podría ser considerado el nombre de la página. Entonces, hay algunas cuestiones ahí que se debería, que imagino que APA en una siguiente edición va a especificar mejor. En cuanto a Wikipedia, claro, Wikipedia tal cual, sí podría ser considerado como... No, yo creo que no, no sé, no, yo creo que no, porque no, Wikipedia es el nombre de la página, no va como autor, no es como que en este caso, por ejemplo, imaginemos que no hay autor, ¿no? Entonces se podría considerar el nombre de la página, New York Times, porque ahí quizás haya personas encargadas, ¿no? Que se puedan reconocer. En Wikipedia es bien complejo porque son varias personas que contribuyen, ¿no? Entonces yo diría que no, que se coloque directamente el nombre del artículo que vayamos a consultar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Cani Familiaris, ¿no? Otra especificación que Ujú. puedo también aprovechar, ya que estamos en ese tema, es cuando el autor es anónimo, ¿no? El autor anónimo, tal cual, la palabra anónimo, solamente se va a colocar para obras en las que se reconozca tal cual, ¿no? Por ejemplo, Miocid. Entonces ya siempre que compramos un libro de Miocid, por ejemplo, va a aparecer como autor anónimo, ¿no? U otras obras. Entonces ahí sí se coloca como autor anónimo la palabra y luego sigue la fecha, ¿no? Etcétera. En otros casos, en donde no reconozcamos un autor, vamos a emplear, vamos a mencionar primero el título, ¿no? Directamente. Bien, vamos con las últimas preguntas. Por ejemplo, si es un video de YouTube de una persona que habla en un canal, ¿quién es el autor? ¿El canal o la persona que habló? Sí, esos ejemplos creo que los colocamos. A ver otra vez. En este caso, si la persona se puede reconocer la persona, en este caso, el robot de Platón, reconocemos a una persona, que es la que expone, Aldo Bartra, ¿no? En este caso se coloca el autor. Pero si no reconocemos ningún autor, no se puede reconocer, vamos a colocar como autor el nombre del canal. ¿Ok? Y si en caso Será- esa persona, este Ujú. autor, no es el creador del video, sino que ha resubido otro video, igual lo consideramos como autor. No sé, Resubido. Bueno, si es que un en video si viral es de que en el repente, ¿no? video, si es que en el video podemos reconocer quién es el autor. Por ejemplo, que no sé, yo agarro y resubo este video, ¿no? De Aldo Batra, y de repente este video ya no se encuentra en el robot de Platón, pues lo eliminó por alguna razón, y el único canal donde se puede ubicar es en mi canal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a seguir colocando como autor a Bartra, porque y estamos reconociéndolo, ¿no? Y vamos a colocar
Ya en corchete sería mi canal, ¿no? No el de Robot de Platón porque no está ahí, sino en mi canal. Esa sería la forma correcta de hacerlo. Ese es el nombre del canal. Sea ubicado, ya sea resubido, etcétera, ¿no? Si desean, sí, pueden especificar, ¿no? También video resubido, ¿no? Esos de los corchetes, lo interesante de los corchetes es que sirven justamente para dar esas especificaciones, ¿no? Generalmente no debería ser tan largas las especificaciones, pero sí se puede aprovechar ese espacio para mencionar, ¿no? Video resubido en el canal de la persona, ¿no? O video original, video original de Robot de Platón, por ejemplo. Entonces, esas cosas se pueden colocar aquí. Mm, bien. Bueno, acá Brian Roberto López Alegría nos da una acotación, nos dice que de acuerdo con la jornada científica sobre conducta responsable de investigación el pasado 11 de julio en la UPCH, no es ético citar o usar la IA. Es más, esta plataforma es preferible usarla solo como asistente lingüístico, más no como buscador de información, ya que no es fiable. Bueno, es Claro, hay un alcance que recomendaciones nos da. justamente estamos en un momento en el que se debería o no se debería emplear. Algunos profesores te van a decir que no, no lo empleen, otros van a decir, bueno, puedes emplearlo de este modo. Estamos en un momento de cambio, entonces es normal que se genere estos debates, ¿no? Pero así como algunos te van a decir que sí lo uses y otros como que no, vamos a tener, si es que nos vemos necesitados en utilizarlo, hay que citarlo, ¿no? Hay que mencionar, estamos utilizando esto para esto, ¿no? Estamos utilizando el chat GPT para recoger esta información. Estamos mencionando, entonces eso, para mí eso es ético, ¿no? Mencionar que estamos utilizando esta aplicación. Lo no ético sería no mencionarlo. Entonces, si lo vamos a usar, lo mencionamos y justamente hay que mencionarlo tanto en la cita como en la referencia, ¿no? Como ya hemos explicado. Esa sería mi aportación justamente a lo que menciona. Bien, sí, porque había una consulta también de Lucero Sabrina Ferro, nos dice si se puede volver a explicar cómo se citaba la inteligencia artificial como ChatGPT. Tengo otra pregunta por acá. Acá. En el caso de las tesis que están redactadas en español, pero pero como suele suceder, deseo mencionar citas en inglés. Ahí, ¿qué se sugiere? ¿La Y o la I esta que... Ah, ya, ya, ya. Ajá. No, si nuestro trabajo está escrito en español, ¿no? Lo que las citas, obviamente, perdón, las referencias, sí tendría que estar empleado con la Y, ¿no? No con la otra I. El título obviamente va a estar en inglés, porque en este caso nos pregunta, ¿no? Que la tesis está escrita en inglés, pero digamos, el formato que estamos utilizando está en español, porque nuestro escrito, nuestro artículo, nuestra tesis, nuestra tarea está escrita en español, ¿no? Entonces se va a emplear la Y. Lo mismo con la palabra en, ¿no? Si es que estamos empleando un capítulo del libro en inglés, no vamos a colocar in, sino en. Y como le digo, la palabra, la Y, ¿no? Esa es como se debería hacer. Pero finalmente, como les digo, a pesar de que esa es la regla, que más que regla de APA es una regla ortográfica de la Real Academia Española, ¿no? Porque estamos escribiendo en español. Hay algunas editoriales o algunas revistas que prefieren mantener la otra forma, ¿no? Entonces ya depende de ellos, ¿no? Depende de la editorial. Pero lo correcto sería emplear la Y. Así sea así la tesis, o no, perdón, claro, así la tesis o el artículo esté escrito en otro idioma, ¿no? Al momento de hacer las referencias, lo correcto sería emplear la Y. Ok. Para colocar las iniciales de los nombres de un autor en las referencias, ¿debemos colocar todas las iniciales de sus nombres o solamente el primer nombre? Lo recomendable es que tal cual aparezca en la fuente, ¿no? Si aparece dos, tres nombres, colocar las tres iniciales. APA no especifica eso, si no me equivoco. O sea, no da como que máximo tal cantidad de iniciales. Vancouver sí te dice máximo dos, por ejemplo, ¿no? APA no, entonces sí, podemos colocar dos, tres, ¿no? No creo que haya más, ¿no? Si es que se tratara de, por ejemplo, un nombre con María de la Gracia, bueno, colocar MG nada más, no hay por qué colocar DL. Y así. Ujú. Ok, ya. Las dos últimas preguntas.
Hay casos donde se citó una tesis con un link, pero ya ahora no aparece. ¿Esto sería un Mm. problema? Sí, sí, es una buena pregunta, porque también ocurre con los DOI. A veces los DOI funcionan y dejan de funcionar por el tiempo, o porque quizás no sé, quizás no hubo el pago correspondiente y lo deshabilitaron, igual con las tesis, ¿no? O puede haber un link equivocado, qué sé yo. Entonces, sí, lo recurrente, lo recomendado es colocar un link que funcione, ¿no? Probar, ¿no? O sea, ya quizás no colocas el DOI o el link de la original de tesis, pero si lo has ubicado, es porque es un link que funciona. Entonces, colocar el link que funciona, ¿no? Justamente. Eh, También, si es que de repente es un artículo que, no sé, por ejemplo, que comenzaste tu redacción en enero, encontraste un link o un artículo, una tesis, lo que sea, y tenías tu tesis, recogiste los resultados, ¿no? Tenías el link ahí, pero de repente terminas tu trabajo en diciembre y pruebas que el link ya no funciona. Entonces, y ya no hay manera de recuperar la fuente original, ¿no? Entonces, ahí yo les podría recomendar usar esta aplicación. Perdón, el Wayback Machine de Internet Archive. Acá, en esta parte de acá, pueden colocar un link que quizá ya no funcione y en la mayoría de los casos lo pueden ubicar. Entonces le va a salir un link largo, pero va a ir directamente a la fuente, ¿no? A alguna fuente que ya no exista o que ya no esté habilitado. Me parece una buena aplicación, ¿no? Para que puedan recuperar links que ya no funcionen. Si pudieras compartir ese enlace por acá por el chat, Ronald, porfa. Sí, claro. Nos dice Harry Pinedo, las normas APA, ¿desde qué año están actualizadas? ¿Hay una nueva versión? Son las del 2019, ¿verdad? El APA 7 Sí, a se ver, editó en respecto a 2019. eso, está escrito en inglés, ya sabemos, entonces la séptima edición es la que se usa actualmente, es la PA 7, en 2019 fue editado el último, ¿no? En español no hay una traducción oficial, pero por ahí podemos encontrar una traducción no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo pueden encontrar como APA 4 en español, algo así porque es la cuarta edición entre comillas, en español, ¿no? Si lo quieren emplear, pero recordemos que no es una traducción oficial. Bien, ya, ahora sí, ya la última pregunta, Ronald, es de Leslie Córdoba. Nos dice, si empleo recursos, imágenes, iconos, animaciones o pequeñas secuencias de video de una o varias aplicaciones como Canva o PowerPoint, por ejemplo, para ilustrar algo y crear una imagen compuesta más grande, se debe reconocer autoría. Debo identificar cada una de las pequeñas imágenes o iconos empleados. Y si es así, ¿cómo se hace para individualizar cada parte? Bueno, en ese caso, por ejemplo, podría entrar como aplicación, ¿no? Ahí también APA menciona que se puede mencionar qué aplicación estamos utilizando, ¿no? Canva u otras más. Sí, se coloca, así como hemos hecho en el ejemplo. De repente, no sé, recogimos un icono, ¿no? Si es un icono que lo colocamos como imagen, sí se puede colocar acá con las notas, ¿no? Iconos elaborados o recogidos en tal aplicación o realizados con tal aplicación, ¿no? Y en la parte final va a estar así como está como hemos mencionado el OpenAI, de la misma manera, ¿no? No sé, Canva, por ejemplo, ¿no? Canva, qué versión de app de Canva es. Y sí, se debe especificar cada vez que lo utilicemos. Pero también mencionó sobre video, ¿no? Sobre algo de video. Sí, sí son imágenes, iconos, animaciones o pequeñas secuencias de video. Ya, sobre pequeñas secuencias de video, sí, bueno, a ver, por ejemplo, si de un video, de una entrevista, recojo una parte de una entrevista en video, recojo una declaración en nuestra cita,
eh, vamos a colocar entre comillas, y al final, en lugar de colocar la página, porque obviamente en un video no hay página, ¿no? Entonces vamos a colocar el minuto, ¿no? Desde qué minuto inicia y en qué minuto termina. ¿No? No sé, por ejemplo, 1:35, que significa 1 minuto con 35 segundos, hasta el 1:50, ¿no? Que es lo que dura. Lo mismo en las películas, ¿no? Si de repente queremos colocar un fotograma de una película, debe estar en la especificación, en la nota, la fuente, y también debe estar acompañado de en qué minuto de la película se ubica ese fotograma, ¿no? Generalmente no, bueno, sí, en la actualidad creo que sí se podría citar secuencias de video, no lo he visto hasta ahora, pero me imagino que sí se podría. Lo mismo sería, ¿no? Lo mismo sería mencionar ahí desde dónde inicia hasta dónde termina el video, ¿no? De un video de YouTube, o de alguna secuencia, o de algún podcast en audio. Si es que vamos a citar eso, vamos a colocar justamente desde dónde inicia o dónde termina. Ok, Ronald, te agradecemos. Bueno, han seguido llegando más preguntas, pero ya por la hora tenemos que cortar. Em, la última que Disculpe, menciona, sí, 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 alguien. lo que pasa es que quería poner, pero mi chat estaba fallando. Mire, en artículos he visto que muchas veces publican autores con un guión, por ejemplo, Benítez Pérez, y ponen después el año y todo, ¿no? La cita. Entonces, si la norma APA dice que tiene que ser el primer apellido y luego el año y toda la cuestión, entonces, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿qué es lo que se debe hacer en esos casos? ¿No está bien poner el guión? Eso más que nada, y por favor, muchas gracias. Ya, ok, sí, buena pregunta. A ver, recordemos que APA está escrito en inglés y con ejemplos norteamericanos sobre todo. Entonces, en Estados Unidos el apellido se reconoce un solo apellido, ¿no? Entonces, cuando lo queremos adaptar a nuestra realidad, que tenemos dos apellidos y donde se reconoce sobre todo el apellido paterno, es por eso que muchos lo adaptamos colocando un solo apellido, ¿no? No es que la norma te diga coloca solo un apellido, no, sino que así lo estamos adaptando. Entonces, sí, se suele colocar el primer apellido, ya es una costumbre ya en los textos en español. Cuando va el guión, ¿no? Que suele unir, a ver, ya sabemos que existen apellidos compuestos, entonces, que se conectan por guión, entonces se coloca ese, ¿no? Obviamente. Pero también es verdad que hay algunos autores o algunas revistas que podemos encontrar en donde no necesariamente es un apellido compuesto, sino que es un apellido paterno-materno donde lo han unido con un guión. Y lo que se recomienda es colocarlo tal cual lo encontramos en la fuente, ¿no? Si lo encontramos así unido, hay que colocarlo así. Eso es lo que se recomienda. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Así reconozcamos o sepamos ya de antemano que solamente el primer apellido es el paterno. No, no, colocamos tal cual lo hemos encontrado en nuestra fuente. Si en la fuente lo hemos encontrado así lo colocamos. ¿Ok? Tanto en la cita como en la referencia. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, ahí Leslie nos da un alcance. Dice que el guión es para evitar homonimia y ya eso depende del autor. Y sí, 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 justamente las entradas de autor cuando llevan este guioncito nos van a ayudar a recuperar la información o los artículos de este autor de manera más eficiente, porque nos va a evitar esta duplicidad de nombres, ¿no? Eso como último alcance. Bueno, agradecemos mucho a todos ustedes por quedarse hasta el final de esta sesión. Estaba proyectada para 1 hora, pero han surgido muchas preguntas. Les agradecemos también por eso. Este ha sido nuestro segundo taller. El primero hablamos un poquito de Vancouver. También tenemos el video y las diapositivas de ese taller. Los podemos compartir también ahora que vamos a compartir este video y estas diapositivas a todos los inscritos. Durante estos días vamos a estar enviándoles esto y también vamos a ir enviándoles la invitación para el próximo taller que tenemos desde la Oficina de Publicaciones, que es justamente el uso de gestores bibliográficos. Vamos a utilizar, vamos a aprender un poquito de Mendeley, ¿no? Para eso nos va a ayudar alguien de nuestra biblioteca central.
Muchas gracias, Ronald. Gracias a todos los asistentes. Si quieren hacernos alguna consulta, también estamos dispuestos a ayudarlos. Creo que no pusimos el correo de la oficina, lo voy a poner por acá. De todas maneras, biblioteca también tiene un espacio para la absolución de dudas y nos apoyan de esa manera. Lo dejo por acá nuestro correo y bueno, nosotros encantados de poder ayudarlos. Muchas gracias a todos.